El 29 de junio de 2025, una fecha marcada en rojo en el calendario de todos los hinchas del fútbol colombiano. Medellín amaneció teñida de fútbol, respirando la pasión de una final que prometía ser histórica. Las calles se inundaron de camisetas rojas y azules, anticipando un duelo épico. El Atanasio Girardot, repleto de más de 40.000 almas, cada una aferrada a la ilusión de ver a su equipo levantar la copa. Era un hervidero de pasión y esperanza, un volcán a punto de estallar con cada jugada, con cada grito de aliento. Santa Fe necesitaba remontar un 1-0 adverso ante un aguerrido Independiente Medellín, un desafío mayúsculo que exigía coraje y precisión, y la ciudad entera empujaba con fe inquebrantable, convertida en un solo corazón latiendo al ritmo del balón. El apoyo era ensordecedor. Santa Fe, bajo la batuta de Jorge Baba, llegaba con desventaja en el marcador, pero con un plan defensivo claro, buscando asegurar el título con solidez y experiencia. Medellín, dirigido por Alejandro Restrepo, apostaba todo al ataque, a la garra de sus jugadores, a la magia de su hinchada desde el inicio. La tensión era máxima, palpable en el aire, cuando los equipos saltaron a la cancha, listos para librar una batalla sin cuartel. El himno nacional retumbó con fuerza, uniendo a todos en un canto de esperanza y patriotismo, y el árbitro, con un silbatazo, dio inicio a la batalla final, desatando la euforia en las gradas. Así comenzaba la noche en la que se decidiría el campeón de la Liga Betplay 2025-1, una noche que quedaría grabada en la memoria de todos. Medellín salió decidido presionando alto y buscando un gol que encendiera la victoria. Pero Santa Fe resistía con una defensa impecable, frustrando cada intento local. Al minuto 18, el Independiente Medellín golpeó contragolpe letal. Francisco Fidrisevski controló y definió con clase silenciando el estadio. El global se ponía 1-0, casi imposible para el Santa Fe. Santa Fe, herido, siguió luchando, pero Medellín manejó el partido con inteligencia hasta el minuto 31, donde Santiago Mosquera marcó el empate del partido. En la segunda mitad, la hinchada local no dejó de alentar, pero al minuto 78, Rodallega marcó el gol decisivo. El Atanasio revivió, pero el 2-1 global seguía siendo una montaña. Quedaban 20 minutos para el milagro. El tramo final fue un asedio total del Independiente Medellín, un ataque constante y persistente sobre la portería rival. Cada ataque era una última esperanza, un intento desesperado por cambiar el destino del partido y alargar la definición. El arquero de Santa Fe se convirtió en héroe, una figura imponente en medio de los tres palos, atajando todo y manteniendo la ventaja con una actuación memorable que quedará grabada en la historia del club. Rodallega, líder absoluto, el capitán que guió a su equipo con garra y experiencia. Aguantó balones y calmó a su equipo en los momentos críticos, transmitiendo serenidad y confianza en la victoria. Restrepo movía el banco, buscando alternativas y refrescando el equipo para mantener la intensidad. Pero el cerrojo cardenal era infranqueable, una muralla defensiva que resistió todos los embates del rival. La hinchada local pasó de la euforia a la resignación. El sueño del campeonato se desvanecía ante sus ojos. La visitante celebraba cada despeje, cada intervención defensiva como si fuera un gol. Al pitazo final, Santa Fe celebró en el césped, desatando la alegría y el júbilo de sus jugadores e hinchas. Mientras Medellín caía en la desolación, sumido en la tristeza y la decepción por no alcanzar el objetivo. El fútbol mostró sus dos caras, la dualidad entre la victoria y la derrota, la alegría y la tristeza. Gloria para unos, dolor para otros. Santa Fe resistió con uñas y dientes y finalmente se coronó campeón, demostrando su temple y carácter. Soportó y se coronó campeón en una de las plazas más difíciles del país, un título que sabe a hazaña. Santa Fe, campeón de la Liga Betplay 2025-1. Un grito de alegría, un estallido de júbilo. Bordó su 10ª estrella en el escudo, un símbolo de grandeza y perseverancia. Un logro que quedará grabado en la historia del club. Tras casi una década de espera, la hinchada cardenal desató toda su emoción contenida. Lágrimas de alegría inundaron el estadio.
El equipo de Baba fue el más sólido y consistente del torneo, demostrando una gran capacidad táctica y mental, con Rodallega como figura indiscutible y alma del campeón, guiando al equipo con su experiencia y goles. La celebración en el Atanasio Girardot fue simplemente inolvidable, un espectáculo de luces y pasión. Y en Bogotá, la fiesta ya había comenzado, la ciudad se había preparado para una noche histórica. Miles y miles de hinchas tiñeron la capital colombiana, inundando las calles con su fervor de rojo y blanco, los colores de la pasión cardenal ondeando en cada esquina, festejando con cánticos y bailes hasta el amanecer, una noche mágica e interminable. El título asegura a Santa Fe un lugar privilegiado en la prestigiosa Copa Libertadores 2026, un nuevo desafío internacional. Para Medellín, la derrota significó otro golpe duro, una frustración que caló hondo en el equipo, pero su fiel hinchada reconoció el incansable esfuerzo y la entrega del equipo a lo largo del campeonato. Así termina una final que será recordada por siempre, un clásico lleno de emociones. Si te gustó este resumen lleno de pasión, no dudes en suscribirte a nuestro canal y comparte con todos tus amigos la alegría y la emoción que nos brinda el fútbol. Hasta la próxima, amantes del fútbol.